Toda mi vida intenté ser una buena esposa. Una madre decente. Pero después de que mi exmarido, Gary, traicionara nuestro matrimonio, se marchó sin mirar atrás. Fui yo quien lo mantuvo todo bajo control. Crié a nuestro hijo, Andrew, sola, pieza por pieza, año tras año. El año en que Andrew se casó, gasté hasta el último centavo de mis ahorros en renovar nuestra vieja casa. Solo quería que los recién casados tuvieran un lugar cómodo donde vivir, algo cálido y acogedor para comenzar su vida juntos. Pero jamás imaginé que, precisamente el día de mi cumpleaños, Andrew entraría en esa casa recién pintada, con Gary. El hombre que desapareció de nuestras vidas hace más de 2 décadas. Peor aún, Andrew insistió en que el dormitorio principal, la habitación más bonita de la casa, debía ser para su padre. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Mamá, me dijo, como si fuera el razonable, sé que papá cometió errores, y sí, lo pasaste mal por un tiempo, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Quiere volver ahora, volver con nuestra familia? ¿No podemos simplemente seguir adelante? Las lágrimas me quemaron los ojos antes de que pudiera contenerlas. ¿Crees que unas pocas palabras pueden borrar lo que me hizo?, dije con voz temblorosa. No puedo expresar lo decepcionada que estoy de ti, Andrew. Parecía atónito, como si mi reacción hubiera surgido de la nada. ¿Por qué sigues estancado en lo que pasó entonces?, replicó. Ya no es para tanto. Ya tomé la decisión, papá se muda con nosotros. ¿Esta casa? Pasé meses remodelándola, convirtiéndola en una modesta casa de 2 habitaciones. En la sala apenas cabe una mesa de comedor. Había planeado que Andrew y Tess se ocuparan la habitación principal soleada, y yo me quedaría en la más pequeña. Me pareció bien. Nunca pedí mucho. Entonces pregunté con calma, si tu papá se muda conmigo, ¿dónde dormiré exactamente? Sin dudarlo, Andrew dijo, con él, claro. Así te será más fácil cuidarlo. Gary estaba en su silla de ruedas, golpeando el reposabrazos con los nudillos como si no oyera nada. Tarareando una melodía antigua, con los ojos apenas abiertos, sin una sola preocupación en el rostro. ¿Y yo? Sentí frío. Un frío que empezó en el pecho y se extendió como agua helada por las venas. Mamá, sé que esto es repentino, dijo Andrew, bajando la mirada, como si eso lo aliviara. Pero la verdad es que no tengo opción. Papá se rompió la pierna y necesita a alguien ahora mismo. Estás jubilada, tienes tiempo. ¿De verdad, tenerlos a los 2 bajo el mismo techo? Ese era mi mayor deseo de niño. Cerré los ojos. Respiré hondo. Intenté no dejar que todo se desbordara. Entonces, en voz baja, dije, Andrew, ¿recuerdas siquiera qué día es hoy? Se quedó paralizado. Se giró para mirar a Tess como si esto fuera, de alguna manera, su culpa. Pareció sorprendida, pero luego dio un paso adelante con una sonrisa de disculpa. Evelyn, lo siento mucho. Lo olvidé por completo. La despedí con un gesto y mantuve la mirada fija en mi hijo. Tess, no es tu culpa, dije con dulzura. Eso era para el chico que crié durante 32 años. Andrew puso los ojos en blanco, con la voz tensa por la frustración. Mamá, últimamente he estado muy presionado en el trabajo. Se me olvidó, ¿vale? Si hubiera sido cualquier otro día, lo habría dejado pasar. Lo habría excusado. Me habría arrepentido. Pero, hoy no. No mientras Gary permanecía allí sentado, satisfecho y en silencio. No cuando Andrew pudo recordar traer de vuelta al padre que lo abandonó por más de 20 años, pero no se molestó en recordar mi cumpleaños. No tenía idea de cuándo empezaron a hablar nuevamente. Hace años, Gary agotó hasta el último centavo de nuestros ahorros y se fugó con otra mujer, dejándome sola con un niño pequeño y un montón de facturas. Andrew y yo nos abrimos paso a través de esos años, sobreviviendo con esperanza y determinación, hasta que finalmente lo vi subir al escenario con su maestría. Solo entonces la vida se sintió un poco menos cruel. Siempre sentí que le debía algo a Andrew. Por el padre que nunca tuvo. Por la infancia que no pude permitirme darle. Así que lo compensé de todas las maneras posibles.
Iba al supermercado antes del amanecer, preparaba el almuerzo antes de que se despertara y se lo llevaba en mano a la oficina en un termo. Cuando se casó, también incorporé el almuerzo de Tessie a la rutina. Solo después de que ya habían comido, volví a casa y preparé algo sencillo para mí. Luego salía de nuevo a comprar la cena, volvía a limpiar la casa y a lavar la ropa, con la tele zumbando bajito de fondo. Mantenía el teléfono cerca, siempre lista para empezar a cocinar en cuanto me llamara. Desde que me jubilé, mi vida giraba en torno a su pequeña casa. Como una empleada doméstica a tiempo completo sin sueldo ni días libres. Y ahora, este hombre que dice estar demasiado ocupado con el trabajo, tuvo el descaro de entregar la misma casa en la que invertí mis ahorros, al padre que lo abandonó y la llamó su sueño de infancia. Este fue el hijo que crié sola durante más de 30 años. Me quedé mirando a Andrew. La genética es curiosa. Al mirarlo ahora, todos esos pequeños detalles que solía ignorar volvieron a mi mente. De pequeño, Gary llegaba a casa borracho y se desquitaba conmigo, gritaba, a veces golpeaba. Yo le secaba las lágrimas en silencio, le cubría los moretones con mangas largas y forzaba una sonrisa para que Andrew no se diera cuenta de que algo andaba mal. Realmente pensé que lo había protegido. Pero un día, se metió en problemas en la escuela por tirarle la falda a una niña. Cuando lo regañé en casa, me gritó entre lágrimas. «Eres una mala madre. Le diré a papá que vuelva y te pegue». Eso rompió algo dentro de mí. Años después, cuando ya era mayor, finalmente le conté todo lo que había hecho su padre. Se quedó allí parado, atónito, y luego inclinó la cabeza y se disculpó. Dijo que era demasiado joven para entenderlo en ese entonces. Y lo perdoné. Era solo un niño. ¿Pero qué pasa ahora? 200.000, repetí, con una voz firme que me sorprendió incluso a mí. Ese dinero fue el trabajo de mi vida. Lo ahorré tras largas horas de pie, noches cosiendo bajo una sola lámpara, contando cada centavo. Incluso cuando estaba enfermo no tocaba ese fondo. Usé ese dinero para renovar esta casa. Lo quiero de vuelta. Andrew frunció el ceño y miró a Gary. Papá, vamos. Mamá está molesta. Discúlpate y tranquilízala, ¿de acuerdo? Eso fue todo lo que hizo falta. Gary, que se había hecho el sordo y mudo, de repente se iluminó como una hoguera. Agarró su bastón, se levantó, me escupió y me espetó. Evelyn, ¿quién demonios te crees que eres? Esta casa me la dio la empresa. Tengo todo el derecho a vivir aquí. Lo miré fijamente a los ojos. Mi tono era monótono. Esa casa nos la asignaron el año que nos casamos. Ahora solo quiero los 200.000 que invertí en la reforma. Eso lo desconcertó por un segundo. Pero luego volvió a sus andanzas. ¿De verdad te preocupas por el dinero? Gastar en tu hijo es tu trabajo. Ese era mi dinero, respondí. Se burló. ¿O planeas irte corriendo y echarle la culpa a algún nuevo hombre? Flexioné mi muñeca. A lo largo de los años, acepté todos los trabajos sucios y agotadores solo para mantener a flote a esta familia. He engordado un poco desde entonces, y ya no soy la mujer a la que él solía derribar de una bofetada. No dije ni una palabra. Di un paso adelante. Y le di una bofetada. Fuerte. Se tambaleó y se estrelló contra el suelo, aullando de dolor. Papá. ¿Estás bien? Andrew corrió a su lado, con la voz llena de pánico, mientras se giraba hacia mí. Mamá. ¿Qué demonios? No tenías por qué pegarle. ¿No podríamos hablar de esto como gente normal? Miré a Gary con frialdad. Di una palabra más, y abofetearte será la menor de tus preocupaciones. Él seguía refunfuñando en voz baja, pero ni siquiera me molesté en responder. Me volví hacia Andrew y le tendí la mano. Si no tienes el dinero ahora, escríbeme un pagaré. Ambos gritaron al unísono, mamá. ¿Cómo puedes decir algo así? La cara de Gary se puso roja como un tomate mientras gritaba. Evelyn, estás loca. Andrew, tranquilo, hijo mío, tengo dinero. Cuando muera,
será todo tuyo. Solté una risa amarga. Bueno, quizá podrías hacernos un favor y devolvérmelo ahora. Nos ahorra la espera. Tú, Gary temblaba de rabia y apretaba los dientes con tanta fuerza que pensé que se le rompería una muela. Tess entró corriendo con una sonrisa nerviosa, intentando calmar el ambiente. Evelyn, por favor, aquí todos somos familia. Estamos un poco emocionados ahora mismo, dijimos cosas que no queríamos. Me solté de su agarre. Mi voz era fría. Si de verdad crees que eres parte de su familia, entonces no cuentes conmigo. Estoy acabado. No viviré en la inmundicia. Y con eso abrí la puerta y salí. No volví a aquella casa recién renovada. Arrastrando mi maleta, caminé hasta la carretera principal. El cielo ya estaba oscuro y el viento me azotaba la cara. Saqué mi teléfono, elegí el alquiler compartido más barato que encontré, lo reservé, conseguí la dirección y listo. Bajo el resplandor de unas farolas desconocidas, todo dentro de mí se sentía vacío. Alguien en la esquina repartía volantes de una peluquería local. Extendí la mano y tomé uno. El joven pareció sorprendido de que alguien como yo estuviera interesado. Dudó, pero me lo entregó de todos modos. 10 minutos después, me encontraba sentado en un pequeño salón en una esquina, mirándome fijamente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo canoso y profundas arrugas en la frente y alrededor de los ojos. Sus gafas de leer estaban torcidas sobre la nariz, con el puente envuelto en un lazo de cinta adhesiva transparente. Era como si toda su vida hubiera sido remendada, hasta ahora, cuando incluso los parches comenzaron a fallar. Esa discusión anterior fue como una tormenta. Ahora, solo quedaba el agotamiento. Casi 60. Me pregunté, ¿por qué seguía luchando? Pero luego pensé, si no lucho, ¿cuándo viviré para mí? La verdad es que llevaba años queriendo teñirme el pelo. Pero siempre me convencía de no hacerlo. Ese dinero, me decía, estaría mejor invertido en marisco fresco para Andrew o en un buen conjunto para Tesse. Mientras fueran felices, sentía que valía la pena. Si sonreía, me sentía realizada. Pero, ¿ahora? ¿Por qué mi felicidad debería medirse por la de ellos? ¿Por qué siempre era la última persona en mi propia lista? Cerré los ojos mientras los cálidos dedos de la estilista me masajeaban suavemente el cuero cabelludo. El simple y excepcional consuelo casi me hizo llorar. Nunca se lo dije a Andrew, pero el mes pasado, mientras él y Tess estaban de luna de miel en Hawái, volví a mi ciudad natal. Visité a una vieja amiga a la que no veía desde hacía años. Le acababan de diagnosticar cáncer. Antes de que pudiera empezar el tratamiento, ya se encontraba en estado crítico. Yacía en aquella cama de hospital, frágil como una rama seca, demasiado débil para hablar. Sus manos, secas y esqueléticas, aferraban las mías con una fuerza desesperada. Sus ojos, vidriosos y húmedos, me miraban fijamente. Ella había pasado toda su vida dando. De joven, cuidó de sus padres y ayudó a criar a sus hermanos. Tras casarse, soportó las miradas frías de sus suegros, trabajó junto a los hombres en la fábrica todo el día y luego volvió a casa a cocinar y limpiar. Se convirtió en madre, se entregó por completo a la crianza de sus hijos y luego se dedicó de lleno a criar a sus nietos. Ella aguantó. Esperó. Toda su vida, mantuvo la esperanza. Solo por un resquicio de paz al final, esperando que tal vez, cuando sus nietos crecieran, su esposo falleciera y su cuerpo aún tuviera algo de fuerza, pudiera finalmente recuperar el aliento. Tal vez tener unos años solo para ella. Pero ella era como una vela encendida por ambos extremos, iluminando el camino para todos los demás, hasta que no quedó nada de ella. Ella no quería irse. Se le notaba en los ojos. ¿Cómo iba a hacerlo? El día que recibí la llamada diciendo que ella había fallecido, algo encendió un fuego dentro de mí que no pude apagar. Y hoy, cuando volví a ver a Gary, ese fuego volvió a la vida. Mi teléfono vibró varias veces. Le di a rechazar cada vez. Finalmente, lo apagué por completo. Señora, dijo la estilista con suavidad. Échele un vistazo. ¿Qué le parece?
Abrí los ojos y apenas reconocí el reflejo. Mi cabello era negro azabache, brillante y lleno de vida. Hubo una vez en que me importaba mi aspecto. Un día, cuando fui a trabajar, usé un pañuelo de flores, un detalle insignificante, pero Gary se burló de mí. ¿Tú? ¿Intentando arreglarte? Deberías mirarte al espejo antes de hacer el ridículo. Lo que no mencionó fue que me acababan de nombrar empleado del año en la fábrica. Había ganado una bonificación. Tomó ese bono y gastó casi todo en cigarrillos y alcohol. Tuve que luchar para conservar aunque fuera una pequeña parte. Con eso, le compré un juguete a Andrew. Con los pocos dólares que me sobraron, compré unos metros de tela estampada barata y me cosí un vestido. Esa tela. Ese vestido. De repente, recordé algo. Lo encontré al lado de los contenedores de reciclaje del barrio, una máquina de coser polvorienta y medio rota, enterrada en una pila de muebles desechados como un trozo de basura sin valor. Era lo único que mi madre me había dejado. De pequeña, la usaba para coser ropa, cortinas y remendar colchas. Con esa vieja máquina, reconstruí una vida para Andrew y para mí, limpia, decente e independiente. Ahora yacía entre sillas dobladas y metal oxidado. El pedal se había roto, el carretel había desaparecido hacía tiempo. El cuerpo, antes pulido, estaba rayado y deslustrado, como si el tiempo mismo hubiera marcado su superficie. Me arrodillé junto a él, quitándole el polvo con suavidad, como si estuviera quitando la suciedad de una dignidad enterrada demasiado tiempo. Luego lo coloqué con cuidado sobre una baldosa limpia en la esquina y subí las escaleras. Antes de llegar a la puerta, oí la voz de Andrew a través de la rendija. Es muy tarde. ¿Por qué no ha vuelto mamá? Papá está a punto de desmayarse de hambre. La voz de Tese llegó a continuación, tranquila y vacilante. ¿Quizás deberíamos pedir algo? Andrew parecía molesto. Es el primer día de papá en casa. ¿Qué mensaje transmite la comida para llevar? Tiene problemas de salud, necesita una comida de verdad. Empujé la puerta para abrirla. Mi cabello recién teñido de negro me caía sobre los hombros. Andrew levantó la vista y se quedó paralizado. Mamá, ¿no decías siempre que teñirse el pelo no era saludable? Asentí. Sí. Pero hoy decidí hacer algo solo por mí. Me miró fijamente, frunciendo el ceño como si me hubiera pillado haciendo algo vergonzoso. Debió de costarle un ojo de la cara, dijo, como si hubiera usado su tarjeta de crédito en lugar de mis ahorros para la jubilación. Sonreí levemente. No tanto como tu cena de langosta. Abrió la boca para discutir, pero lo interrumpí. Hay comida en la nevera. Puedes cocinarla. No me quedo a cenar. Parpadeó sorprendido, pero luego intentó restarle importancia con una risita forzada. Mamá, vamos, no seas así. Aún quedan camarones y carne, esperábamos que hicieras tu estofado de carne al vino tinto esta noche. ¿Te encanta ese plato? No respondí. Caminé lentamente hacia su vitrina llena de figuras coleccionables. El estante brillaba bajo sus pequeñas luces LED, como un santuario dedicado a aquello que realmente valoraba. Me agaché, abrí la puerta del armario y saqué una de las figuras. Andrew se levantó de un salto, nervioso. Mamá, por favor, no toques eso. Es una edición limitada. Coloqué la figura de plástico con cuidado sobre la mesa del comedor y le dije con calma. Andrew, cuando eras pequeño, me preguntaste qué significaba algo valioso. Te dije que es de esas cosas que no se pueden comprar con dinero. Él no dijo nada. ¿Esa máquina de coser de abajo? Era de mi madre. Después de que tu padre se fuera, me apoyé en ella para sobrevivir un buen tiempo. Te pagué la escuela con ella. Nos mantuve a flote con ella. Bajó la cabeza, todavía en silencio. Y ahora la tiras como si fuera basura porque ocupa espacio. Mientras tanto, la maleta destartalada de tu padre ocupa toda la maldita habitación. Me quedé allí, tranquilo. Mi voz no tembló, pero tampoco miré atrás. No estoy enojada. Simplemente ya no me siento apegada.
Entré al dormitorio y saqué la maleta que había preparado hacía días. Estaba lista para irme. Andrew estaba en la sala, desgarrado, intentando detenerme. Mamá, ya lo has dicho. ¿Podemos tranquilizarnos y seguir adelante? No me giré. No me llames, mamá. Hace tiempo que dejaste de tratarme como tal. Justo cuando llegaba a la puerta, la voz de Gary llegó desde el dormitorio, cargada con ese viejo tono sarcástico. Oh, déjala ir. Siempre es la mártir, ¿verdad? El mundo le debe todo. Todos somos gente terrible, y ella es la pobre santa. Hice una pausa. Se quedó quieto durante 3 largos segundos. Luego, lentamente, soltó el asa de la maleta. Me di la vuelta y entré directamente al dormitorio, deteniéndome en su cama. Me agaché y lo miré a la cara. Esa petulancia aún persistía en sus labios. Con calma, le dije. Has sido un egoísta toda tu vida. Pero no voy a gritar. No voy a llorar. No dejaré que me humilles una vez más. Pero debes saber esto, lo que necesites para sobrevivir de ahora en adelante, no lo conseguiré de mí. Y, por lo que a mí respecta, no eres más que un cobarde. Una excusa miserable e inútil para ser hombre. La sonrisa desapareció del rostro de Gary. Me levanté y caminé hacia la puerta. Esta vez nadie intentó detenerme. Encontré un piso compartido a las afueras. Estaba un poco apartado, pero el alquiler era mucho más barato y podía pagarlo fácilmente con mi pensión. La agente de arrendamiento era una chica de 20 años. Me miró una vez, no dijo nada y desapareció en la oficina. Unos minutos después, regresó con una cajita de papel en las manos. Señora Dawson, dijo, acabo de ver en su expediente que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Dentro de la caja había un pequeño trozo de pastel de crema, con aroma a fresas. Me quedé un buen rato en la puerta antes de sentarme. Ese primer bocado dulce me picó un poco los ojos. Por primera vez hoy, sentí ganas de llorar. Una vez que me instalé, volví a descargar una aplicación de vídeo que no había abierto en más de 2 años. Siempre he llevado un diario, garabateando pensamientos en los márgenes de las listas de la compra o recibos viejos. Más tarde, cuando Andrew me dio uno de sus teléfonos viejos, empecé a grabar pequeños vídeos. Imágenes, voces, comentarios, todo parecía mucho más vivo que el papel. En aquel entonces, apenas estaba aprendiendo a grabar vídeos cortos. Filmaba mientras cocinaba, alimentaba a los pájaros o cuidaba mis flores. Cada clip parecía una charla con un amigo lejano. Quizás me metí demasiado en el asunto. A veces perdí la noción del tiempo. Para cuando me di cuenta, Andrew ya estaba en casa y la cena estaba fría o demasiado hecha. Él nunca dijo nada, pero el silencio en la mesa era denso, como si la cocina misma se hubiera congelado. Sabía que estaba molesto. Así que borré la aplicación. Pero esta noche volví a iniciar sesión. Subí una foto de la cena que había preparado y escribí un breve título. Después de vivir para los demás toda mi vida, este año espero ser más feliz. Más libre. Para cenar, preparé sopa de pollo con cebolla y zanahoria. Cociné el ave entera a fuego lento durante 2 horas con apio, romero fresco y una pizca de tomillo. Estaba suave y cálida, y en cuanto la toqué, el frío del día desapareció. A Andrew nunca le gustó ese sabor. Dijo que estaba harto. Pero me gustó, especialmente allí, en este nuevo y tranquilo espacio, tomando sopa solo mientras el cielo afuera se tornaba crepuscular. Miré hacia arriba. El horizonte pasó de un rosa suave a un violeta intenso, como un pañuelo de seda fina que se desenrollaba lentamente entre los edificios. El sol rojo se hundió entre las nubes. Un último rayo de luz se coló por la ventana y cayó al suelo como oro en polvo. No pude apartar la mirada. Durante todos estos años, nunca paré del todo. Siempre en movimiento. Siempre trabajando. Como un juguete de cuerda al que se le ha dado demasiada cuerda. Me perdí mucho. Incluso esta belleza suave y serena sobre mi cabeza. Reparé la máquina de coser.
Recorté tela, hice un mantel nuevo y cosí cortinas nuevas. Incluso puse 2 macetas de jazmín en el alféizar de la ventana. Cuando entraba la brisa, todo el apartamento olía a verano. Pronto conocí a mi nueva vecina, mi compañera de piso, técnicamente. Se llamaba Ashley, una chica de 20 y pocos años, de ojos brillantes y llena de energía como una ardilla. Esa noche, apenas había tomado el primer bocado de cena cuando la oí caminar de un lado a otro afuera de mi puerta. Finalmente, llamó a la puerta, con las mejillas sonrojadas, y preguntó, ¿qué estás haciendo ahí? Huele increíble. Justo en ese momento, su estómago rugió. Me reí y serví un tazón de sopa de la olla. Se sentó, comió despacio y con gratitud, y entre cucharada y cucharada dijo, «Señora Dawson, es usted increíble». «¿En serio, mi ídolo?» No pude evitar reírme. No tiene nada de especial. Solo es una vieja receta familiar. No habían pasado ni 10 minutos cuando volvió a llamar a la puerta, esta vez con una caja de pollo frito recién llegado. «Pedí demasiado», dijo. «Tienes que probarlo. La salsa está buenísima». Le di un mordisco. Ella prácticamente dio un salto en el sitio. «Sabía que te gustaría. Eres tan tranquila, no como mi abuela. Ni siquiera me deja decir la palabra, pollo frito. Lo llama comida basura». Desde ese día fuimos amigos. A veces hacía algo extra y lo compartía con ella. A veces ella traía bocadillos o fruta que compraba en la tienda. Una tarde me entregó un pequeño joyero. Qué bonito, ¿verdad? Lo vi y pensé en ti al instante. Me ayudó a abrochar el collar y luego se paró detrás de mí, ambas frente al espejo. Asintió radiante. Lo sabía. Te queda aún mejor de lo que imaginaba. Toqué el colgante y sentí que algo se agitaba en lo más profundo de mi ser. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la amabilidad puede volver a ti. No todos somos un agujero negro, que tomamos y tomamos sin dar nada a cambio. Algunas personas te hacen sentir que incluso un plato de sopa o una sonrisa son algo que vale la pena apreciar. Esa noche, recibí una llamada de Andrew. Odio admitirlo, pero había estado pensando en él de vez en cuando. Cada vez que Ashley sonreía y elogiaba mi comida, su rostro me venía a la mente, siempre con el ceño fruncido, siempre criticando algo. Demasiado salado. Demasiado soso. ¿La sopa demasiado caliente? Simplemente fruncía los labios y se quedaba callado. Cuando Ashley me ayudó a elegir tela y me dijo que quería aprender a coser cojines, no pude evitar pensar en él también. En aquel entonces, cada vez que la máquina de coser hacía un poco de ruido, gritaba desde la otra habitación, «Mamá, no hagas tanto ruido. He tenido un día muy largo. Estoy intentando descansar». Pero no siempre fue así. Cuando escaseaba el dinero, comía patatas y pan sin levadura, jamás se quejaba. Usaba ropa que yo cosía a mano y nunca pedía más. Recuerdo que un año, su escuela planeó una excursión de otoño. No pude reunir el dinero. Tenía los ojos rojos, pero sonrió y dijo, «No te preocupes, mamá. De todas formas, no me gusta salir. Puedo quedarme en casa a leer». Después de que se fue a la universidad, nuestras conversaciones escasearon. Casi todos los días, solo decíamos, «Mamá, ¿cuándo vas a transferir la paga?» O durante las vacaciones, «Esta vez no volveré a casa. Tengo demasiadas tareas de laboratorio». De vez en cuando, me enviaba un mensaje de texto que decía, «Hace calor afuera, no intentes ahorrar en el aire acondicionado». Y yo repetía ese mensaje en mi cabeza durante días. Luego se graduó, consiguió un trabajo, se enamoró, se casó, y nuestra relación se convirtió en algo completamente diferente. Empezó a decirme qué semana quería bistec. Qué día quería pastel. Dijo que trabajaría hasta tarde y me recordó que no me olvidara de su sopa. Nada cambió realmente. Cuando contesté la llamada, lo noté en su voz, había estado bebiendo. Arrastraba las palabras con cierta suavidad, suave y familiar, casi como si intentara ser dulce. «Mamá, no tienes idea. Llevo días comiendo comida para llevar.
Me duele el estómago. Mi pecho se apretó, pero mantuve la voz tranquila. Si te duele el estómago, ve al médico. Yo no lo soy. Se quedó en silencio. Probablemente esperando a que me ablandara. No lo hice. Si no soportas la comida para llevar, prepara algo sencillo. ¿O solo llamaste para decirme que te duele la barriga? Mamá, suavizó su tono, casi suplicante. Sabes que no sé cocinar. No puedo vivir de pizza congelada y sopa enlatada para siempre. Fue entonces cuando lo comprendí. No llamó para ver cómo estaba. Llamó porque tenía hambre. Otra vez. Mi voz se volvió más fría. Pues aprende. Hay miles de tutoriales en YouTube. Mira algunos. Descubrirás cómo freír un huevo. Se dio cuenta de que esta vez no me estaba rindiendo. Su tono cambió, más brusco, más molesto. Mamá, trabajo hasta tarde todas las noches. Apenas tengo un segundo para respirar cuando llego a casa. ¿No puedes intentar entenderlo? Lo entiendo, dije con calma. Por eso puedes contratar a una empleada doméstica. O pedir algo mejor que una sopa enlatada. Tienes 30 y tantos, Andrew. Estás sano. Tienes cerebro. No te debo una cena. No te debo ningún cuidado. Decirlo en voz alta me produjo una extraña sensación de paz. Quizás siempre lo supo. Quizás por eso se apresuró a traer de vuelta a Gary, para que alguien más volviera a orbitar a su alrededor. Hubo una pausa. Entonces la voz de Andrew se volvió gélida. Mamá, estás siendo egoísta. Soy tu único hijo. ¿Y solo porque tomé una decisión que no te gustó, dejas de preocuparte por mí? ¿Qué quieres? ¿Sacarme de tu vida? Solté una risa silenciosa. Mira a tu alrededor. ¿Qué clase de hijo eres? Tu inútil padre desapareció por más de 20 años. Vuelve y tú te revuelves, meneando la cola como un cachorro fiel. Lo dejas entrar como si nunca se hubiera ido, y luego esperas que la mujer que te crió también lo cuide. Colgué el teléfono. Sin vacilación. Sin culpa. Solo una extraña y tranquila sensación de finalmente ser libre. Andrew me daba $1,500 al mes. Decía que era para la compra. A veces se pasaba con el marisco y el dinero no le alcanzaba, así que yo pagaba el resto de mi bolsillo. Nunca se lo dije, y él nunca me preguntó. Ahora que ya no tenía que atenderlo más, tomé ese dinero y me inscribí en el programa Silver Scholars en el colegio comunitario local. Cada semana, me reunía con mis compañeros de clase, la mayoría de ellos de mi misma edad, en un pequeño aula para aprender coro, fotografía y algunas habilidades básicas de edición de vídeo. Nunca olvidaré aquella tarde en el balcón, viendo cómo el atardecer se extendía sobre el horizonte de la ciudad. Me impactó profundamente. Todos estos años, había vivido con la cabeza gacha, girando en torno a la cocina, a mi familia. Nunca me había parado a mirar el cielo. Sacrifiqué mi vida por el futuro de otra persona. Ahorré durante más de una década para que Andrew pudiera tener un hogar decente donde casarse. En aquel entonces, jamás se me pasó por la cabeza que algún día me despediría de él para siempre. Nunca pensé que la verdadera paz, la verdadera libertad, comenzaría en el momento en que saliera de ese hogar. Ahora llevo una cámara de segunda mano en mi espalda, y recorro las calles, parques y puertos de la ciudad, capturando los agudos campanarios de las iglesias de ladrillo rojo, las llamativas flores de las sinies en los jardines de las esquinas y la luz del sol bailando afuera de las cafeterías al final de la tarde. Tomo fotografías de mi propia comida, del dobladillo de un vestido nuevo recién salido de mi máquina de coser y del pollo frito y la tarta de arándanos que Ashley y yo pedimos los fines de semana. Llevo mi cámara a cada sesión del coro y registro los momentos en los que ensayamos juntos en la resonante sala de práctica. Viajaremos fuera del estado para una competencia este mes. Ashley me ayudó a buscar boletos de tren y hoteles, imprimió un pequeño itinerario e incluso marcó los pueblitos en los que vale la pena parar. La mayoría de mis compañeros de coro son incluso mayores que yo, algunos tienen el pelo completamente blanco,
pero su energía podría avergonzar a cualquier adolescente. Recorrimos los senderos de los parques nacionales, con los brazos abiertos en los acantilados y el viento en la cara. Nos detenemos junto a los lagos para beber agua fría en las palmas y contemplar cómo la luz del sol se refleja suavemente en ella. Esa sensación tangible y arraigada de estar en el mundo es algo que nunca antes había experimentado realmente. Y no me arrepiento de haberme dado cuenta tarde. Porque el arrepentimiento es inútil. Desperdicia tiempo y te castiga sin cambiar el pasado. Lo que quiero ahora, lo que finalmente estoy listo para hacer, es cuidarme. Dejar ir lo que me agota. Y empezar a vivir. La noche antes de nuestra competición, Andrew volvió a llamar. Hablaba como si nada hubiera pasado, el mismo tono familiar, un poco casual, un poco quejoso. Mamá, ¿qué les pasa a las mujeres hoy en día? Siempre pensando en sus familias, incluso después de casarse. Es día festivo, ¿verdad? Pero hoy Tese se fue corriendo a casa de sus padres antes de comer. Ni siquiera se quedó a pasar tiempo con papá y conmigo. Dime, ¿es normal? ¿Te parece que sabe ser esposa? Escuché. Esperé. Sabía a dónde quería llegar con esto. Pensó que me uniría, que criticaría a Tese como solía hacerlo. Pensó que lo apoyaría. Que me pondría de su lado. Respiré hondo y hablé con calma. Andrew, sus padres la criaron durante más de 20 años. Se casó contigo, no se vendió a ti. Es tu esposa, no la criada de tu padre. Ese es tu papá, no el de ella. Su tono bajó, irritado. Mamá, se casó conmigo. ¿Eso no convierte a papá en su padre también? Le pedí que me ayudara con un poco de ropa, y se negó. ¿Cuál es el problema? ¿Solo hay que fregar un poco? Lo interrumpí, con la voz firme como siempre. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Perdiste las manos? ¿O tienes miedo de que se te caigan los brazos si lavas tu propia ropa? Silencio. Él no esperaba eso. No de mí. Las mujeres de mi generación nos criamos con esa creencia anticuada de que el hombre debe liderar y la mujer servir. Yo también le enseñaba eso. Su padre no estaba, así que animé a Andrew a ser el hombre de la casa desde pequeño. Le di control total. Dejé que él tomara las decisiones. Pero, ¿ahora? Ahora sé que me equivoqué. Suspiré y dije. Si Tese se queda, es su decisión. Si puedes mantener ese hogar unido, esa es tu capacidad. Y yo, le debo una disculpa a Tese. Trabajé tan duro para mantener a nuestra familia a flote, que nunca me detuve para enseñarte a ser un buen esposo. La línea se quedó en silencio por un largo rato. Podía oír su respiración, temblorosa, irregular. Justo cuando estaba a punto de colgar, susurró. Mamá. De verdad que no creo que pueda aguantar más. ¿No podrías volver y ayudarme? Sabía que Andrew no estaba bien últimamente. No hace mucho, Tese me llamó. Su voz era cautelosa, pero sincera. Evelyn, gracias. Por avisarles a los vecinos que fue Andrew quien insistió en traer a su padre a casa, y que solo te fuiste porque no te quedaba otra opción. Si no lo hubiera hecho, la gente habría pensado que yo era el maleducado, que echó a mi suegra a los pocos meses de casarnos. No se quejó ni una sola vez. Pero se notaba en su voz, andaba con pies de plomo en esa casa, todos los días. También me contó lo que pasó después de que me fui. Al principio, Andrew estaba absorto en la fantasía de que, papá por fin volvería a casa. Como si, de alguna manera, el vacío que había dejado en su infancia se hubiera llenado. Pero Gary no convirtió esa reunión en una historia conmovedora. A los pocos días, comenzó a criticar la comida, a quejarse de la comida para llevar y a exigir que Andrew contratara a alguien que cocinara para él. Andrew pensó, claro, el hombre era mayor, tenía problemas para moverse, necesitaba ayuda. Así que contrató a un cuidador. Pero Gary se quejó de que la mujer era demasiado lenta y mayor. Exigió a alguien más joven. Trajeron a alguien más joven. Y Gary empeoró. Le gritaba órdenes, la trataba como a una criada,
hacía comentarios inapropiados e incluso intentó tocarla. En tan solo 2 meses, 4 cuidadores fueron y vinieron. Uno tras otro. Al final, incluso las agencias de atención domiciliaria se negaron a atender sus llamadas. Y eso ni siquiera fue lo peor. Un día, mientras ambos estaban fuera, Gary irrumpió en su habitación. Revolvió la cómoda de Andrew, usó su maquinilla para afeitarse las axilas, roció el perfume de Tese como si fuera ambientador. Se probó los trajes de Andrew, los arrugó muchísimo, y dejó huellas de manos grasientas por todo el vestido blanco favorito de Tese. Andrew casi se descontrola al llegar a casa. Pero en cuanto alzó la voz, Gary estalló en un ataque de llanto. Le di todo a esta familia, y ahora ni siquiera me dejan descansar en paz. Mi propio hijo me traicionó. Desde que se casó, solo se pone de su lado. Ya ni siquiera pertenezco a esta casa. Su edificio ya tenía paredes delgadas. No tardó mucho en que los vecinos oyeran los gritos y empezaran a chismear. Ahora, cada vez que Andrew sale, la gente murmura a sus espaldas. Frío con su madre. Poco filial con su padre. Nadie ve la historia completa. Solo el espectáculo. Trabaja todo el día y luego vuelve a casa para atender a un hombre que le guarda rencor. No ha pasado ni un año, y ya parece que la vida lo ha dejado seco. Está más delgado. Hueco. Atormentado. Escuché a Tese en silencio. No sentí mucho. No porque no me doliera, sino porque lo vi venir. A veces, se necesita un dolor real para lograr que alguien finalmente se vaya. Más tarde esa semana, Andrew volvió a llamar. Hubo una pausa. Luego dijo en voz baja. Mamá. Eché un vistazo a la bolsa de ropa que estaba cerca de la puerta, la que contenía mi ropa de coro para nuestra próxima actuación. Mi voz era firme. Andrew, esta es la última vez que te lo digo, eres un adulto. Nadie está obligado a llevar tu vida por ti. No soy tu empleada doméstica de emergencia. No soy una empleada doméstica de guardia. Me rechazaste una y otra vez. Y ahora me quieres de vuelta como si nada hubiera pasado. Es demasiado tarde. Y con esto colgué. Sin dudas. Sin culpa persistente. Solo una certeza tranquila. Pero nunca imaginé que la próxima vez que lo vería llegaría tan pronto. Ocurrió justo después de finalizar nuestra competición de coro. No éramos un grupo experimentado, solo algo improvisado para la temporada. Desde nuestro primer ensayo hasta la presentación final, solo habían pasado unos 2 meses. De 7 equipos, quedamos en 5º lugar. Nada impresionante, nada terrible. Todos parecían contentos con eso. Iba caminando a casa, llevando un pequeño regalo que había comprado para Ashley, cuando vi a la multitud reunida en la entrada de nuestro complejo. Justo en el centro estaba Andrew, sosteniendo un micrófono, con los ojos rojos y visiblemente emocionado. Frente a él, un sistema de transmisión en vivo, trípode, anillo de luz y teléfono sujeto, lo transmitía todo. Mi papá se fue cuando era solo un niño, dijo al micrófono, con la voz temblorosa, justo como debía. Mi mamá me crió sola. Trabajó duro, y yo también, todo lo que he logrado se lo debo a ella. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, parpadeando hacia la cámara. Y ahora mi padre está envejeciendo. Lo único que quiere es volver a casa, estar con nosotros. Pero mi madre decidió irse. Mamá, lo único que he querido desde pequeño era tener una familia completa. Me quedé al borde de la multitud, justo fuera del círculo, escuchándolo soltar esta historia lacrimógena cuidadosamente escrita. Y lo único que sentí fue una náusea profunda y retorcida. El presentador masculino, claramente alguna personalidad de Internet, se giró dramáticamente hacia mí y luego de nuevo hacia Andrew con una voz que destilaba simpatía fingida. Entonces, ¿tu madre nunca se volvió a casar? Andrew meneó la cabeza solemnemente, su rostro prácticamente gritaba: «¿Qué mujer tan desgarradora tengo por madre?». El anfitrión mordió el anzuelo. ¿Oyeron eso, amigos? Una madre que crió a su hijo sola durante décadas, sin pedir nada más,
sin empezar de cero, y un padre que se extravió, pero regresó en el ocaso de su vida, con la esperanza de reconstruir lo que estaba roto. Esto no es una película de Hollywood, dijo, volviéndose hacia la cámara con un suspiro teatral. Esto es la vida real. Gente real. Desamor real. Entonces Gary entró, lento y pausado, apoyándose en el brazo de Andrew como un hombre de la mitad de su peso y el doble de lastimoso. Avanzó arrastrando los pies como si estuviera desfilando por una pasarela, sosteniendo un ramo marchito de rosas de supermercado, rígidas como el hielo, con los pétalos ya curvados en los bordes. Sus ojos estaban entrecerrados y su expresión era esa mezcla familiar de cálculo y falta de sinceridad. El presentador mantuvo el ritmo, colocándose al frente para encarar la transmisión en vivo. Amigos, ¿de verdad pueden soportar ver que una historia de amor como esta, de dos personas que se rodearon toda la vida, termine en silencio y separación? Si fueran tus padres, ¿les dejarías perder su segunda oportunidad de ser felices? De fondo, la suave y desgastada melodía instrumental se intensificaba. Emojis de corazones rosas revoloteaban por la pantalla como confeti digital, y el contador de comentarios empezó a dispararse. Me quedé fuera del círculo, viendo mi vida reducida a un clip viral, recortada, pulida, filtrada a través de la lente de otra persona, despojada de todo su dolor y peso y convertida en inspiración barata. Habían troceado mi historia, la habían empaquetado nuevamente como contenido y se la habían dado a desconocidos a cambio de me gusta, comentarios y lágrimas vacías. Y mi voz. La verdad. Ni siquiera fue invitada a ser contada. Di un paso adelante y me moví lentamente entre la multitud. La gente susurraba al acercarme. Se oyeron llamadas. Alguien murmuró, es ella. Andrew se quedó paralizado, aún con el micrófono en la mano. Extendí la mano. Dámelo. Me miró atónito, sin esperar que hablara. Tras una pausa, me entregó el micrófono con vacilación. Lo ajusté un poco y levanté la vista. Sí, empecé. Nunca me volví a casar. Pero no porque estuviera esperando el regreso de alguien. Ni porque sea sentimental. Fue porque no tenía el lujo, ni el derecho, de pensar en mí misma. Estaba demasiado ocupada. Lavando la ropa. Cocinando. Trabajando en 2, a veces en 3. Criando a un hijo. Llenaba cada noche de mi vida al máximo solo para sobrevivir. Fue porque este hombre no solo me abandonó, sino que se llevó cada centavo que teníamos y me dejó solo con un desastre. Empecé desde abajo con un niño pequeño a mi lado. Ni siquiera sabía remendar una camisa, pero aprendí. Aprendí a coser, a bordar, a sobrevivir. Esa máquina de coser se convirtió en nuestro sustento. Cada camisa que Andrew usaba, cada comida que comía, era algo que yo remendaba con mis propias manos. Miré a Andrew. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Pero luego parpadeó para desviarlo. Continué con voz tranquila y clara. Dices que no debería impedir que mi hijo le dé la bienvenida a su padre a casa, pero ¿dónde estaba este hombre cuando importaba? Gastaba nuestro dinero en la cama de otros. Bebía, jugaba, vivía despreocupadamente, mientras yo le hacía dobladillos a los pantalones a las 3 de la mañana para reunir lo suficiente para la colegiatura de Andrew. ¿Crees que esta es una historia conmovedora de reunión familiar? No. Es una telenovela mala. Levanté la cabeza y dejé que mi mirada recorriera la multitud. Y no soy el personaje secundario. No soy la mujer amargada que necesita perdón. No soy un elemento de apoyo en el arco de redención de nadie. Solía ser la mujer que se desvivía cada día, que se desmoronaba para que todos los demás se sintieran completos. Pero ya no quiero eso. No estoy aquí para revivir viejas heridas, sino para recordarles, hay dolor que no desaparece. Simplemente, nadie preguntó por él. La plaza quedó en silencio. Se oía el viento invernal susurrar entre las ramas desnudas. La falsa compasión del presentador de la transmisión en vivo se congeló en un instante. Andrew estaba pálido, como si alguien le hubiera quitado el color de la cara. Le devolví el micrófono. En voz baja, le dije, si aún quieres ser un buen hijo,
deja de usar a tu madre como personaje de tu historia triste. Luego me giré para irme. Gary seguía allí de pie, con rosas marchitas en la mano, paralizado en medio de la escena, esperando un momento dramático que nunca llegaría. Pensó que lloraría. Que me derretiría. Que volvería corriendo al papel que me había asignado. Pero ni siquiera lo miré. Pasé de largo. Entré en la vida que ahora, por fin, me pertenecía por completo. Nadie aplaudió. Nadie intentó detenerme. Solo una voz tranquila desde algún lugar entre la multitud susurró: tiene razón. No era muy fuerte. Pero fue suficiente. Como una brisa fresca que atravesaba el decorado de un escenario falso. Y se lo llevaba todo. Pasó el invierno y la primavera llegó silenciosamente. Cosí unos manteles nuevos y cambié las flores del balcón. Como el jazmín estaba fuera de temporada, planté petunias, colores brillantes y vivos que relucían como ondas en el agua con el viento. Seguí asistiendo a clases en el colegio comunitario todas las semanas. Unos amigos del coro sugirieron que hiciéramos un viaje de verano al norte, a un parque nacional. Les dije, sin dudarlo, que iría. Ashley insistió en ayudarme a elegir zapatos para senderismo. Pasamos una tarde entera en el centro comercial probándonos diferentes pares, pero al final no se compró nada. En cambio, me dio un par de elegantes zapatillas negras de skate. Sonrió y dijo: pareces una bloguera de viajes jubilada con estos. Me reí tanto que casi dejé caer mi bolso. A menudo me ayudaba a cocinar. Le enseñé a hacer sopa de pollo con cebolla y zanahoria. Ella me enseñó a editar vídeos. Incluso me creó una cuenta en redes sociales. Filmamos nuestras sesiones de cocina, nuestros proyectos de costura, e incluso algunos vídeos de mariposas revoloteando en el jardín. Para nuestra sorpresa, las visitas empezaron a aumentar. Señora Dawson, dijo una noche, riendo, usted es una influenciadora que se desarrolla lentamente. No me importaban mucho los números. Lo que importaba era esta silenciosa comprensión. Por fin estaba viviendo mi propia vida. Andrew apareció nuevamente un domingo de abril. Estaba sentado en un banco del patio, leyendo una novela vieja, con el sol calentándome la cara. Cuando el viento pasó la página, oí pasos. Se quedó frente a mí, con aspecto inquieto. No a la defensiva, ni teatral. Simplemente, inseguro. Mamá, dijo en voz baja. No, hable. Cerré el libro y asentí hacia el asiento a mi lado. Se sentó. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, cuando la brisa arreció de nuevo, habló. El otro día llevé a Tessie a casa de sus padres. Su mamá nos preparó unos panqueques de harina de maíz que le encantaban de niña. Asentí, todavía en silencio. Miró mis zapatos y sonrió levemente. Son bonitos. ¿Te pareces a ti? Me giré ligeramente y capté su expresión. Tenía la cabeza gacha. De pequeño, creía que no tenías miedo, dijo. Como si pudieras con todo. Pero ahora lo entiendo. No eras intrépido. Simplemente nunca tuviste tiempo para tener miedo. Me ardían los ojos. Hizo una pausa y añadió, últimamente, he estado cocinando. Se dice que mis fideos de tomate y huevo están mejor que los tuyos. Se rió entre dientes. Solo estás siendo amable. Sé que todavía los prefiere como los preparaste. Sonreí. Mi corazón se ablandó. Luego mencionó a Gary. Papá se ha ido, dijo. No está muerto. Lo mandé de vuelta al centro de cuidados. Está hundido en deudas. ¿Todos esos amigos de los que solía presumir? Ya no están. ¿El perfume de Tessie? Lo robó. Ni siquiera me enteré hasta hace unos días. Los cuidadores renunciaron enseguida por su culpa. Tomó aire y bajó la mirada. Seguí defendiéndolo, quizá porque no quería admitir que no era el tipo de padre que imaginaba. Simplemente deseaba con todas mis fuerzas tener una familia.
Pero nunca me detuve a pensar que el único hogar real que tenía era el que tú construiste. Luego me miró fijamente y abiertamente. Mamá, sé que es demasiado tarde. Pero si me dejas, me gustaría volver a conocerte. No como mi madre. No como la esposa de nadie. Tal como tú. No respondí con palabras. Simplemente me acerqué, le di una palmadita suave en el dorso de la mano y le dije en voz baja. Si puedes cuidar de ti mismo y de tu esposa, eso es todo lo que siempre quise escuchar. Un mes después, recibí una tarjeta por correo. Era de Tese, pintada a mano. En el interior se leía: gracias por criarlo. Y gracias por dejarlo ir, para que finalmente aprendiera a darse la vuelta y mirar atrás. Pegué la tarjeta en el refrigerador, justo al lado de las postales de Ashley, el programa de ensayos del coro y una foto mía en la cima de un sendero para caminatas. Cada vez que abro el frigorífico, los veo. Me recuerdan que no perdí nada. Simplemente aprendí, por fin, a guardar algo para mí. Más tarde comprendí que algunos tipos de amor requieren tiempo para verlos con claridad. De pequeña, rara vez hablaba de mi padre. Sabía que se había ido pronto. Sabía que nos había dejado a mi madre y a mí con un montón de deudas y una vida destrozada, y que simplemente había desaparecido. Pero aún así, seguía aferrándome a un pensamiento obstinado. No era mala persona. Simplemente lo había echado a perder. Y algún día, volvería. Y cuando lo hiciera, empezaríamos de nuevo. No puedo decir que fuera amor o anhelo. Era más bien como un agujero. Un vacío que nunca se llenó. Otras personas tenían papá. Tenían familias enteras. Y yo no. Ese agujero permaneció conmigo durante mi infancia, mi adolescencia e incluso hasta la edad adulta. Así que cuando apareció de repente ese día, mi primer instinto no fue duda. Fue alivio. Como si por fin pudiera tapar ese agujero. Me dije que esta era una oportunidad. Una oportunidad para arreglar las cosas. Para reconstruir. Para perdonar. Así que lo traje a casa. Y me convencí, con total certeza, de que mamá siempre había sido demasiado dura. Demasiado reacia a dejarme siquiera mencionarlo. Bueno, ahora me tocaba a mí tomar la decisión. Iba a ser la persona más importante. La que entendía el valor de la familia. En realidad pensé que estaba siendo más maduro que ella. Le di la mejor habitación. Le dije a Tese que hiciera espacio. Incluso intenté que lo llamara papá. Dudó. Luego, un poco incómoda, dijo, papá. Pero la palabra no le sonó bien. Ni siquiera a ella la oyó. Y cuando me miró después, había algo en sus ojos que no pude identificar. Algo en lo que no quería pensar. Al principio no vi que estaba mal. No hasta que empezó a causar problemas, exigiendo cosas, dando órdenes como si fuera el dueño, siendo grosero con los cuidadores. Luego, robándonos. Revolviendo nuestra habitación como si fuera suya. Actuando como si todo lo que yo tenía le perteneciera por defecto. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no era una historia de redención con un padre que regresa a casa. Fue un desastre. Un completo desastre que yo había invitado a nuestras vidas. Era como una lupa. Todo lo que ya estaba agrietado en mi vida, él lo iluminó con una claridad cruda y ardiente. Tese y yo nos distanciamos cada vez más. Pero seguí intentando mantener la calma. No quería admitir que había cometido un error. No quería admitir que tal vez mamá lo había visto todo con más claridad que yo. Después de que ella se fue, no lo dije en voz alta, pero tenía miedo. La gente asustada diría que no tenía conciencia. Miedo de que los vecinos pensaran que Tese era una mala esposa. Miedo, sobre todo, de enfrentarme a esta verdad silenciosa y brutal en mi propia mente. Quizás ella se fue tan decididamente. Porque ya la había decepcionado por completo. Aún así, seguí actuando. Interpretando al hijo obediente. El hijo que perdona.
El hijo que intenta recomponer a su familia. Incluso preparé esa horrible transmisión en vivo, preparé toda la escena él llorando, yo siguiéndole el juego, todo por el bien del reencuentro. Y me dije a mí misma que todo estaba justificado. Hasta que ella apareció. Se metió entre la multitud, tomó el micrófono y dijo: ¿Creen que esta es una historia de reencuentro? No lo es. Es la historia de alguien que lo dio todo y luego se convirtió en el giro emotivo de otra persona. Y en ese momento la vi. No la madre dominante. No la mujer de corazón frío. Solo ella. Evelyn Dawson. La mujer que cargó con toda una casa a cuestas. La mujer que pasó décadas sin que nadie le preguntara qué quería. Ella era más valiente que yo. Y más perspicaz, también. Más tarde llevé a Gary al centro de cuidados. No por enojo. Y no porque estuviera huyendo. Pero finalmente entendí que el hecho de que alguien regrese no significa que deba quedarse. Tese nunca se quejó conmigo. Pero sabía que estos últimos meses no habían sido fáciles para ella. Ella dejó de discutir. Y, de alguna manera, eso lo hizo aún más difícil de soportar. Me ofrecía acompañarla a visitar a sus padres. Los vi mimarse con nosotros, preparando bocadillos para el camino y acompañándonos hasta la puerta. Y en ese momento, lo comprendí. Nunca había intentado comprenderla realmente. Y la vida de mi madre no era tan diferente. No tuve un gran despertar. No cambié de la noche a la mañana. Pero empecé a cocinar. Empecé a limpiar sin que me lo pidieran. Empecé a hacer pausas de 30 segundos durante las discusiones, solo para que Tese terminara una frase. Comencé a llamar a mi mamá de vez en cuando, no para pedirle nada, sino solo para decirle que mi guiso estaba demasiado salado. O para preguntarle cómo estaban las flores de su balcón esa semana. A veces no contestaba. Lo entendía. No era que no me hubiera perdonado. Es que ya no necesitaba mirar atrás. Ella seguía avanzando. Y me tocaba a mí alcanzarla. Un día, mi mamá me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. No hay amor en este mundo que se mantenga por defecto. Si no lo cuidas, si no le respondes, se acabará apagando. No le creí entonces. Ahora sí. Quiero reconstruir ese amor. No con grandes gestos. No con disculpas. Sino con presencia. Con cambio. Con tiempo, poco a poco, hasta que quizá lo vuelva a sentir. Nunca seré tan fuerte como ella. Pero hay algo que puedo hacer. Puedo dejar de decepcionarla. Y pienso que todavía tengo tiempo.